de boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois fans de este deporte rey del motor. En esta ocasión tenemos algunas noticias, tenemos lo que ha sido el Gran Premio de Malasia y además juntamos con lo que va a ser el Gran Premio de la semana que viene, que se correrá en Japón. Entramos ya en la fase final, en la recta final del campeonato. Y esto se pone bastante interesante. Tenemos como decía, para hablar de esta carrera y la que nos viene ahora mismo esta noche, pues a Juan. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Hola a todos. Pues nada, muy bien. Yo creo que una de las mejores carreras de la temporada, así que deseando hablar de ella. Desde luego interesante, hemos cambiado protagonistas en algunas acciones, creo que vamos a tener algo de polémica, vamos a recuperar maniobras con distintos protagonistas y eso va a ser interesante. Muy buenas, Emanuel, también andas por aquí. Hola, buenas a todos. Y también tenemos a nuestro compañero Porti. Muy buenas, Porti. Hola, buenas noches. Aquí traigo una pequeña sonrisa que me ha dejado esta carrera y un poco me alegra el alma, ¿no? Ya de ver a Alonso de otra manera. Desde luego que sí, una buena noticia. Lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a poner una promo y nos metemos ya con las noticias que, si bien la mayoría son para el año que viene, siguen siendo también importantes. En cuanto a las noticias, bueno, el Consejo Mundial del Motor se ha reunido en los últimos días y aparte de anunciar bastantes cambios o bastantes reglamentaciones nuevas y calendarios para otras fórmulas, rallies, Fórmula E, pues ha tenido pues su parte de Fórmula 1, obviamente, ¿no? Como decimos, es el deporte rey que maneja la FIA. Y que, para empezar, por ejemplo, el calendario, creo que sería lo más interesante decir que empieza el 26 de marzo en Melbourne, en Australia, y acaba el 26 de noviembre en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Estamos hablando entonces, pues eso, desde marzo hasta noviembre, con carreras. Destacar que todavía está por confirmar, y no sé si Emma sabrás ahí algún detalle más, tenemos en junio Canadá, en julio Alemania, en el circuito de Hockenheim, y una sorpresa que tenemos en noviembre tenemos el circuito de Brasil, que también está pendiente de confirmación. Emma, no sé si salió también alguna noticia sobre el por qué están pendientes de confirmación o si hay algún tema en el aire. Pues en cuanto a Canadá, no se sabe nada, imagino que no le habrá llegado el contrato a tiempo. En cuanto a Alemania, sí que ha salido el promotor diciendo que no existe contrato para el próximo año, con lo cual digamos que el calendario es un farol en cuanto a Hockenheim y tendrán que llegar a un tipo de acuerdo y si no, pues ya se sabe que no habrá Gran Premio de Alemania. Y en cuanto a Brasil, pues en teoría hay contrato firmado para unos años más, pero es la típica situación donde Ecclestone está presionando a los organizadores para que pongan más pasta, sigan mejorando las instalaciones y eso a su vez coincide con el hecho de que al parecer el alcalde de Sao Paulo quiere vender Interlagos. O sea que ya sabemos que Brasil es uno de los países, el primero o el segundo país donde más se sigue la Fórmula 1 y si salimos de Brasil pues apaga y vámonos. Sí, desde luego es llamativo y sobre todo porque yo creo que en años anteriores siempre hemos tenido noticias de mejoras en el circuito de Interlagos, de cosas que se siguen cambiando y mejorando pues para seguir optando a tener la Fórmula 1 allí, que es un país donde, como tú dices, Manuel, donde la verdad es que no sé si antes de Ayrton Senna sería tal la fiebre que hay de Fórmula 1 en Brasil,
pero desde luego después de Ayrton Senna sí que es brutal la cantidad de gente que mueve el deporte de la Fórmula 1. Al menos tenemos la confirmación de Monza, con lo cual ese culebrón de si sigue o no sigue Monza, pues con la confirmación de que no está ni en los de sujetos a confirmación, pues va a haber existiendo Fórmula 1 en Italia y en Monza. Sí, no se nos cae ninguno, digamos, de los clásicos, ¿no? Ni Mónaco, el circuito de Silverstone, como tú dices, Monza, que lo teníamos ahí un poco en el aire este año, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Que sí hay que arreglar, que sí hay que cambiar el contrato, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, hay que alegrarse que sigamos teniendo algunos de los circuitos más míticos ya no digo de la Fórmula 1, sino yo creo que del mundo del motor. Sí, Luego, pero eso, sí, no, porque- que te decía que es un poco triste y da un poco de pena ver cómo estos grandes premios históricos cada 2 por 3 están ahí agonizando y siempre amenazados y amenazados y extorsionados, porque estoy seguro que esto es porque cada vez le es más difícil pagar el canon y el dinero que le pide Eccleston. Mm, Yo supongo que cuando entre el nuevo, una de las cosas que cambien sean la forma de gestionar los contratos con los circuitos, porque es muy triste ver situaciones así y ver algunos grandes premios que desaparecen simplemente porque no pueden pagar el nuevo canon. O sea, eso, cuando la cosa debería de ser que debería de haber unos circuitos mm, que estén todo el año y solo si un circuito nuevo quiere entrar para desplazar, pues tendría que, digamos, entrar en una subasta o comprar la plaza a otro circuito, pero no ir extorsionando y así un año tras año. Pero ya te digo yo que hacerle una rebajita a algún circuito no se la van a hacer, porque en el momento que se la hagan a uno van a venir el resto de veintitantos a pedir lo mismo. Y Pero no, entonces apaga y vámonos. pero bueno, tú sabes, Manuel, que no todos pagan lo mismo. Ya, no todos pagan lo mismo, pero imagínate que mañana Alemania vienen los nuevos dueños ahora y dicen, pues venga, porque es Alemania y tal, solo vas a pagar de canon 5 millones. Viene Barcelona y te dice, ¿cómo 5 millones Alemania? Que encima Alemania tiene a Mercedes y tiene 5 pilotos en la parrilla. No. Yo lo mismo. Y al final, ¿qué conseguimos con esto? Pues que Alemania siga y España no. Un supuesto, ¿eh? No quiere decir que esto sea así, pero pues, imagínate otros. Y eso coincide con que las intenciones de los nuevos es ampliar aún más el calendario y, bueno, en su nota ya lo comentaba en su momento que tenía una de las razones para hacerse con la Fórmula 1 eran que tenían ya asegurados por contrato una cantidad de dinero que les compensaba hacer el gasto de 8.000 millones, ¿no? Con lo cual, si empiezan a aflojar dineros, A mí eso sí que me parecería una locura, ¿eh? Lo de ampliar el calendario. Creo que ahora mismo ya está. Y no por gusto, que yo por mí habría Fórmula 1 todo el año. Pero es que entre temporada y temporada los equipos tienen que tener tiempo para desarrollar, ¿no? Y es que ahora mismo va de marzo a noviembre. pues Con lo cual, pues quieren ampliar el calendario y claro, los equipos ya han dicho, oye, mira, que ya tenemos aquí 20, 21 carreras, esto ya es el límite, y si quieres ampliar el calendario hay una alternativa. La alternativa es que nos dejes aumentar los costes para contratar personal de sustitución y entonces pues llegamos a sentarnos a negociar una ampliación de las 21, que es el tope máximo. Porque claro que ahora mismo van todos siempre yo que sé, el grupo de personas que va al circuito, no sé, voy a decir 100, se come de marzo a noviembre todas las carreras, claro. Es cierto que tienen esas 3-4 semanas al menos de vacaciones y tal, pero el resto estás todo el año ahí dándole duro.
¿Los desplazamientos a los circuitos los paga la Fórmula Uno? ¿Los paga cada equipo lo suyo? Lo del material, dices. Sí, Material. Sí, ese material va incluido. Va incluido en el paquete. Bueno, tú pagas una inscripción y va incluido eso. pero, o sea, pero el material nos referimos a los coches o Sí, nos referimos al coches, hospitality. hospital, bueno, o sea, todo lo necesario para que de la fábrica al circuito eso lo paga la FOM. Evidentemente la casa rodante, estas que van por Europa, pues eso se encarga el equipo, vamos. Pero la FOM le da, vamos, si no tienes hospitality te deja una carpa, aunque sea para que te pongas allí. No, pero es que o sea, los pilotos tienen que tener su espacio Sí, sí, pero eso para está descansar. solucionado. Tiene que haber lugares para reuniones. Tiene, o sea, quiero decir, lo del hospitality no es solo un bar donde No, no, despachar a eso los sí, sí VIPs, está. O sea, sino en la parte europea, porque, bueno, pues está al lado de la fábrica y tal, pues cada equipo se busca la vida, ¿no? Y para estar más cómodo y tal, pero yo que sé, en China tienen sus isletas, en Rusia tienen sus chiringuitos, en tal tienen sus bungalows, o sea, donde no llega pues eso, la casa rodante que hay en Europa, pues cada circuito de estos foráneos pues tiene su caseta para cada equipo. Y después los desplazamientos, todo de aviones, llevada de material, pues se encarga la FON. Al menos algo bueno tiene. de todas Sobre, formas, les seguiría saliendo muy caro a los equipos, ¿eh? Que solo sea también en material, o sea, más motores, más piezas, no sé. A mí me parece una locura, ¿eh? De verdad, ampliar el calendario. sobre el calendario el otro día, Fernando Alonso en redes sociales hacía pues una entrevista, bueno, le permitía que le enviaran las respuestas, a las preguntas, iba respondiendo a las más interesantes, ¿no? Y le preguntaban sobre el calendario y comentaba que para él lo lógico eran entre, creo que 17 y 19 carreras, que 21 que eran demasiado. Y claro, o sea, es mucho tiempo fuera, con el movimiento de personal y sobre todo también con la Bueno, capacidad eso, para crear un coche y sobre todo casi podían hacer menos carreras y más preparación, o sea, más capacidad para hacer test, que seguramente salgan coches más competitivos y las carreras que ves, en vez de ser 22, 23, 24 carreras donde los coches revientan, no cumplen expectativas o hay un equipo que machaca a los demás, si tienes menos carreras, pero consigues que los equipos pues hayan trabajado más tiempo, digamos, en el desarrollo del coche, lo hayan podido probar y vayan a hacer menos carreras, pero que sean mejores, con lo cual más gente verá la Fórmula Uno y más gente irá a ver in situ la Fórmula Uno, yo creo que saldrían ganando. Es una opinión personal mía, pero yo creo que mucha gente pues apostaría por eso. Igual ver menos Fórmula Uno, pero todas las carreras que veas con unos coches mucho mejor de lo que estamos viendo a día de hoy. Que es lo que hay que pensar. O sea, a día de hoy estamos viendo una Fórmula Uno en la que en la mitad de la temporada ves carreras que son poco trascendentes y la otra mitad, pues sí, te coincide que llueve, te coincide una carrera muy buena, un circuito donde los coches, digamos que entre equipos se nivelan un poco más. a mí la respuesta de Alonso es de las típicas que me hace gracia porque son de las típicas que cuando vas ganando seguro que diría, bueno, como si hay 50. Pero ahora que no gano, pues cuantas menos mejor. Si tuviera la posibilidad de ganar 10 por temporada, ya me dirías como diría, bueno, aquí como si estamos todo el año corriendo. Pero claro, No, como yo no creo que sea así, Elma. Es que son, o sea, yo me pongo en la piel de la gente que trabaja y claro, a nosotros nos parece muy atrayente, ¿no? Tal, ostras, el circo de la Fórmula Uno vivirlo ahí, pero no solo para los pilotos, para los mecánicos, es prácticamente estar 8 meses al año fuera de tu casa, con unos ritmos de trabajo complicados, no sé, a mí de verdad me parece una locura, tanto... Ya son muchas carreras para mí. Y sigo diciendo, que por mí encantado que haya más. De hecho, entre noviembre y marzo se hace largo, ¿no? La espera. Pero claro, por muy bueno que seas, seguro que acabas la temporada, vamos, que no quieres ver un coche de Fórmula Uno ni en pintura.
Bueno, como decíamos, esto en cuanto al tema del calendario. Más cosas que tenemos importantes, además. Recordemos cuando teníamos una carrera con salida en mojado y que la pista estuviera demasiado mojada pues para hacerlo con seguridad, el procedimiento que teníamos antes en el reglamento era salir detrás del coche de seguridad hasta que la pista pues esté en condiciones de lanzar la carrera. El coche de seguridad se retira y entonces hemos visto pues 5, 10, 15 vueltas con los coches rodando por encima del agua para secar la pista y a partir de ahí pues salen lanzados, ¿no? Se mete el coche de seguridad como si hubiera salido en medio de una carrera y lo que tenemos es pues todos los coches en fila ya arrancados y nos perdemos esas salidas de parado. Y en este caso, lo que se va a hacer es cuando el coche de seguridad, bueno, cuando la dirección de carrera decrete que la pista está ya lo suficientemente seca, se va a proceder a un relanzamiento de la carrera desde parado. Es decir, los coches van a volver a la parrilla de salida una vez que el coche de seguridad se retire y se va a hacer la salida lanzada. O sea, es una cosa que claro, ya no perdemos esos primeros metros de los coches pues peleando unos con otros, intentando hacer la mejor salida, ya que ahora, bueno, pues es como con un coche de seguridad, ¿no? Tienes un poco el que seguir al de delante y que no se te escape ni pasarlo antes de que sea posible por reglamento. Traduciendo, salvo que la lluvia venga durante la carrera, no va a haber carreras en lluvia en la Fórmula 1. Bueno, carreras en lluvia, bueno, habrá que ver cuánto llueve y cómo se permite, ¿no? Pero bueno, por lo menos no tenemos esa salida falsa que teníamos estos años que bueno, le quitaba un poco de esa primera emoción a la carrera. Yo lo que me pregunto es qué ocurre si no para de llover. Pues si no para de llover, no se da el inicio. Por eso digo que si hay lluvia, pues no hay carrera. O sea. Todo dependerá un poco también de la previsión que tengas. Si la previsión es que va a parar de llover en media hora, pues supongo que la carrera la aplazarán o harán las primeras vueltas un poco más tarde para levantar esa agua de la pista. Desde luego no va a estar media hora dando vueltas detrás del coche de seguridad, porque eso pueden ser, pongamos en un circuito normal, 2 minutos y medio cada vuelta. Aparte de que veríamos por primera vez cómo reposta el safety car, algo que no hemos llegado a ver, porque claro, ya en alguna ocasión ha estado a punto de quedarse en medio de la pista, porque le hicieron dar demasiadas vueltas, ¿no? Pero claro, lo que plantea Juan es que, claro, ya nos han acostumbrado a un nivel de cuando hay un nivel, yo qué sé, caen 4 gotas, se para la carrera, que, claro, es que, vamos a ver. Yo no digo casos como Malasia o Japón o yo qué sé, le dé la venada y empieza a caer la mundial, que digo, vale, si empieza a caer la mundial y aquello es un río, pues no. Pero imagínate que cae una lluvia constante como yo que sé, aquí en España, en Galicia o tal, que está 3 horas lloviendo poco, pero lloviendo 3 horas seguidas, pues no hay carrera. Desde luego ya sabemos que aquí lo que hacen es jugar, dar vueltas a los temas de siempre y en algún momento les suena la flauta y es una mejora excelente y si no, pues seguimos probando año a año a ver si conseguimos que suene esa dichosa flauta. Más novedades. También deberían obligar, ¿no?, a hacer los coches que fueran capaces de conducir con lluvia. Yo es que realmente no acabo de... O sea, supongo que es por precisamente que los coches de hoy en día necesitan de una pista seca para poder ser seguros. Porque entiendo que la clave de todo esto es la seguridad. Los pilotos se quejan que los neumáticos de lluvia de Pirelli son una basura, pero vamos a ver, pues desarrolladlos, porque los coches son los mismos que hace, o sea, en niveles de pueden o no pueden correr en lluvia son los mismos que hace 10 años, y hace 10 años, pues joder, caía la mundial y hemos visto cómo, vamos, estaban corriendo. No, pero no sé, yo digo que será la seguridad, pues porque a lo mejor consideran, no, es que se levanta mucha agua y entonces la visibilidad se reduce en un 30%, con lo cual es más peligroso.
De De todas toda la formas, vida para se ha este tipo, corrido con lluvia, que vaya más despacio, no sé, es que de todas formas, para este tipo de cosas, pues ya, mira, cuando haya lluvia no se corre y ya está. O está, como hacen cuando es en ovales en Estados Unidos y ya lo sabemos de antemano, pues mejor para todos, porque no, no llegamos a ver una carrera en lluvia guay, en condiciones, o porque la FIA Charlie White no quiere, o porque de repente sale el sol y lo salva, o yo qué sé. bueno, venga, más novedades. Las novedades, tenemos también, importante, el tema de que para 2017, bueno, esto es una novedad muy localizada, para 2017, para los 5 primeros grandes premios, será Pirelli quien diga los neumáticos que va a tener cada equipo. Eh, Se van a imponer pues de duro, intermedio y blando, dos juegos de duros, 4 de intermedios y 7 de blandos. O sea, no me refiero exactamente al tipo de neumáticos, sino de los que se vean para esos circuitos, si es el más duro, el intermedio y el más blando, ¿no? No específicamente el tipo de neumático. Entonces, según las condiciones del circuito, llevarán unos u otros, pero en esa proporción, ¿no? 2 de lo más duro que se elija para el circuito, 4 del intermedio y 7 de los más blandos que se elija. Sería solamente para 2017 y para los 5 primeros grandes premios. Yo lo que no he encontrado es la justificación. No sé si han dicho algo más del por qué, Hombre, pero en principio, la justificación es que los test que están llevados a cabo pues no son lo suficientes como para permitirle a los equipos es que cuando tengan los coches ya nuevos con todo esto solo van a tener 8 días para pues eso, para verlos poder pensar en llevar unos neumáticos para las primeras o sea, van a ir a ciegas más o menos, por eso se ha optado porque Pirelli en base a los test que está haciendo y el futuro pues y previendo como ellos son los que saben más que nadie cómo son sus neumáticos, pues que seleccionen los neumáticos para todas las escuderías durante los 5 primeros. Básicamente es por eso. Porque con los 8 días que tienen con los coches nuevos, si es que todas las escuderías tienen los 8 días, porque yo que sé, imagínate, igual Manor solo puede llevar el coche nuevo a las últimas 2 citas, entonces aquello sería un desastre, ¿no? Esa es la bueno, justificación. obviamente viéndolo así, sí, tiene relativo sentido. Si fuéramos un poco más a la raíz del problema, tendríamos que analizar si los equipos realmente tienen las sesiones de entrenamiento que deberían tener. Que yo creo que lo hemos comentado ya muchísimas veces, que este deporte ganaría muchísimo si dejaran a los equipos probar más y afinar más los coches. Luego otro cambio importante, el tema del stock. El stock de partes de la unidad de potencia. Se cambia un poco en la normativa para que no ocurra lo siguiente. Si yo cojo en un gran premio y digamos que incorporo nuevas partes del motor, un montón de ellas, todas las que me dé la gana porque las quiero, digamos, empezar a utilizar. Pues las sanciones me llegan por ejemplo, Fernando Alonso creo que este fin de semana tenía 45 puestos de sanción. Mira, sí, tal Cogió cual. Puedes explicarlo, Dani, perdona que justo. te corte, justo con, por ejemplo, lo que ha hecho en este último Gran Premio Fernando Alonso, que fue Honda, que traía una nueva especificación de motor gastando, creo que fueran 2 tokens, pues se la puso a Alonso en los libres del viernes y para sábado y domingo le puso otro motor, con lo cual ese motor que estrenaron en el viernes lo llevarán para Japón, pero durante sábado y domingo utilizaron el que estrenaron, pues yo que sé, en Bélgica, por así decirlo. Y podrían estrenar otro motor y tal, ya sabiendo que vas a ser el último, pues te empiezas a estrenar motores y motores y motores y así te quedan 2, 3 o 4 para cubrir las últimas, o sea, sancionando, resumiendo todas las sanciones, estrenando motores, con eso pues te ahorras, estás sancionando cada fin de semana estrenando nuevas piezas. Lo que ha hecho Hamilton en Bélgica, Alonso y McLaren ya son expertos en esto, o sea,
ponerle barreras al campo, ¿no? Porque si no... La conclusión con lo que dices tú, para este año, para este año está funcionando así. El año que viene, en el caso de que montes una pieza, es la que tienes que utilizar en el Gran Premio. Con lo cual no se va a poder hacer eso de estrenar piezas, cumplir sanciones con esas piezas todas juntas en una misma carrera, y para el siguiente Gran Premio o para los siguientes grandes premios donde realmente ya no las estrenas, sino que es donde las vas a utilizar, ahí ya vas limpio, digamos. No tienes sanción porque como ya vienen estrenadas, ya no hay nada que sancionar. Entonces, claro, se va a ganar en que los coches, cuando quieran hacer un cambio, van a tener que estar continuamente, cada cambio que hagan, siendo sancionados si el cambio pues viene con esa sanción. Con lo cual, ya tenemos pues un poco de que van a tener que ir más finos cuando vayan a hacer esos cambios, ¿no? Y es algo que han hecho bastantes pilotos, desde arriba hasta abajo, y que bueno, pues tendrá su repercusión el año que viene. Y creo que una así de las últimas, la última, que tampoco es que vaya a suponer demasiado, volvemos con la tontería del tema del diseño de los cascos, que se les va a permitir cambiar el diseño del casco una vez por temporada, quitando tonterías de que, bueno, tengas un patrocinador que se te va, tienes que añadir a otro o cosas similares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Ya lo de Vettel ya no se podía hacer, aquello de ir cambiando carrera a carrera el casco. Que por cierto, Dani, Vettel lo sigue haciendo, o sea, Vettel cada carrera cambia su casco. Son pequeños detallitos, pero lo cambia. Cada carrera lleva un casco nuevo. Digamos, Sí, este año de todas formas han abierto un poquito más la mano a todos en general, pero si os fijáis un poquito en Vettel, en el casco de Vettel, cada carrera lleva en esencia es el mismo diseño, pero si te fijas ves como la tipografía igual cambia, algún color así que igual era blanco ahora de repente es beige o algo lleva nuevo. Pues bueno, una norma que es un poco chorras mientras no cambies, digamos, lo característico para que te reconozcan en televisión, porque si no recuerdo mal, esa era la justificación, ¿no? Que cuando en televisión se vea tu coche o el de tu compañero, se sepa quién es quién. Que de repente uno no sea verde en una carrera y el otro azul en esa misma carrera, y en la semana siguiente uno naranja y el otro rojo. Que no sepas quién demonios es. Y eso más o menos es un poco el resumen por encima de las reglas que han cambiado en el mundo del F1. Como decíamos, la FIA ha anunciado durante este Consejo Mundial pues un mogollón de cambios, calendarios, confirmaciones y todo eso, pero bueno, esto es lo que atañe a la Fórmula 1. No sé si, Emma, alguna noticia más o continuamos ya, porque llevamos ya bastante rato. No, nada más. Si acaso que ya oficialmente Force India ha confirmado que sigue Sergio Pérez, pero bueno, ya era algo que vamos, estaba muy mascado por mucho rumbología que se empeñaba en situarlo fuera de Force India. Pues sí. Bueno, una muy buena noticia. Y con esto lo que hacemos es meternos ya de lleno en el Gran Premio de Malasia, que se ha celebrado el pasado fin de semana y que, como decíamos, ha sido bastante interesante. ¿Algo que destacar, Emma, de los libres 3 o ya nos metemos directamente en clasificación? Pues sí, quizás lo que pasó en los primeros libres con Magnussen, que por poco nos quedamos sin Magnussen porque fue a entrar en pit lane y empezó su Renault a arder y por poco tenemos una desgracia porque, vamos, o sea, salió por patas y bueno, esto ha hecho volver a cuestionar el tema del halo y si se pone, cómo se pone y tal, porque claro, tú ves las imágenes de Magnussen ahí el coche ardiendo y cómo sale y te imaginas algo o sea, el halo encima y dices, pues lo de aquí lo pasaría chungo, ¿no? Tal como está planteado a día de hoy. Tanto el halo como la cúpula o como cualquier cosa que le quieran poner encima de la cabeza a los pilotos, ¿no? Digamos que fue una de las así imágenes chocantes de los libres. Ya metidos en clasificación,
Pues en la Q1 se quedaron los habituales más Fernando Alonso, que como ya tenía, pues eso, 45 plazas de penalización y iba a salir último sí o sí, pues salió a rodar para marcar un tiempo para salvar el 107%, básicamente, y saludar a la gente y para casa, ¿no? Le acompañaron como decía antes, Verlaine, Ocon, Jolyon Palmer, Felipe Nasr y Marcus Ericsson. Ya en la Q2 se quedaron Carlos Sainz y Kvyat, que pues aquí todo eso no daba para más, en clasificación al menos. También se quedó Kevin Magnussen, Esteban Gutiérrez y Román Grosjean y Valtteri Bottas. Y ya en la definitiva Q3, décimo fue Felipe Massa, Jason Button fue noveno, demostrando ahí que, bueno, que McLaren mejora. Octavo fue Nico Hülkenberg, séptimo Pérez, sexto Kimi Raikkonen y quinto Vettel. La verdad es que aquí los Ferrari pues se han visto claramente superados por Red Bull. Y hay que recordar que aquí el año pasado Vettel ganó, fue su primera victoria con Ferrari, con lo cual a priori debería ser un circuito propicio para Ferrari y bueno, pues Red Bull los consiguió adelantar. Cuarto era Dani Ricciardo, tercero Verstappen. Y ya en la lucha por la pole, pues no dio opción Hamilton a Rosberg, porque la verdad es que le metió bastante distancia Hamilton a Rosberg en la lucha por la pole. No hubo ni... En ningún momento Rosberg pudo soñar con la pole aquí, al menos en Malasia. Es más, me gustaría recordar, señalar que en la Q1 se produce una circunstancia que a la postre parece que fue definitiva, y es que Dani Ricciardo aguantó sin salir en el último tramo de la Q1 sin marcar, o sea, se conformó con el tiempo que había hecho en la primera parte de la Q1 y se ahorra un juego de neumáticos blandos, cosa que no hizo ninguno más porque hasta los Mercedes volvieron a salir y yo creo que ese juego de neumático blando ha sido el definitivo en el último tramo de carrera, con la que entró en el último stint, lo puso el último de juego blando nuevo, que solo lo tenía él, y creo que parte de su victoria se forjó ahí desde la Q1. Hombre, sí, cierto. Viendo cómo fue ido la carrera, que Hamilton no estuvo al final, pues sí, en su lucha con Verstappen está claro que fue... Bueno, después hablaremos de la carrera, ¿no? Pero sí. Red Bull la verdad es que en las últimas carreras está planteando ya la estrategia claramente desde ya bien siendo la Q1 o la Q2, ¿no? Guardándose neumáticos o con el tiempo que marca en la Q2 porque es con el que va a salir después en la carrera, ¿no? Ya lo hemos visto ver ahora no me acuerdo, creo que fue Singapur y la anterior a hacer de la misma manera, ¿no? Son pequeños detalles que, por ejemplo, en Ferrari ves pues que yo creo que no tienen en cuenta porque yo creo que no pueden tenerlos en cuenta. Y en Mercedes tampoco los tienen muy en cuenta porque van tan sobrados que les da un poco igual. Sí. Eso en cuanto a clasificación, si os parece, nos metemos ya en carrera, una carrera que ha sido, como decíamos, bastante interesante y tiene algunos puntos en los que entiendo que nos meteremos un poquito más a comentar, sobre todo temas polémicos. Una carrera en la cual teníamos ya el primer damnificado, que era Felipe Massa, nada más ponerse los coches en formación para la vuelta de calentamiento. El coche de Felipe Massa se quedaba, no era capaz de salir a esa vuelta de formación y ya pues teníamos el primer problema de uno de los coches de la parrilla. Massa pues ya quedaba retirado. Una vez que teníamos la parrilla conformada, teníamos pues ganas de ver lo que ocurría con los que salían por delante, sobre todo con Max Verstappen en el chat de Telegram. Después de la clasificación, pues muchos comentaron el interés que suscitaba la posición donde salía y lo que haría
en las primeras vueltas y efectivamente fue bastante interesante de ver. El caso es que la carrera se lanzaba eso con Felipe Massa ya abandonado, bueno, abandonado no, que tenía que ser desde boxes, y con los dos Mercedes saliendo bastante bien. Teníamos también a Vettel atacando bastante fuerte por el interior de la primera curva, a Verstappen por su parte izquierda, y que en la primera curva, como decía, Sebastián Vettel va por el interior y se pasa en la frenada, hace un interior bastante recto y hay un toque con Nico Rosberg. Nico Rosberg queda con el coche haciendo un 180 grados, queda mirando hacia los coches que vienen por detrás. No hay que destacar pues que haya tenido ningún percance a mayores, simplemente pues el golpe con Vettel, pero Vettel sí, Vettel queda con el problema de una de las ruedas delanteras, queda sin el triángulo de la dirección y la suspensión, con lo cual no puede continuar y tiene que abandonar, ¿no? Con esto teníamos pues el primer Virtual Safety Car para quitar el coche de la pista, bueno, de donde quedó, y ya teníamos pues el primer abandono y de uno de los importantes, Sebastián Vettel. Con todo lo que ocurría, bueno, Hamilton iba al frente, Rosberg, como decíamos, pues se veía obligado pues a recuperar posiciones de atrás. Los Toro Rossos sí habían salido, o los Toro Rossos, los Red Bull sí que se habían mantenido en esas primeras posiciones después de Hamilton, con Ricciardo en segunda posición, tercero era Verstappen, luego también venía Kimi Räikkönen en cuarto, Sergio Pérez quinto, Jenson Button en una muy buena sexta posición, con luego Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Romain Grosjean, y cerrando, digamos, el top 10 en estas primeras vueltas, Fernando Alonso, que aún saliendo desde la última posición, pues conseguía remontar muchísimas plazas y la verdad es que el fin de semana, con ese cambio de motor y esas mejoras en el coche y las penalizaciones que se veía sometido en cuanto a la clasificación, pues parecía que se tornaban en un fin de semana que podía acabar bastante bien para el piloto español. Veíamos durante las primeras vueltas un poco de, digamos, se tomaban las medidas los pilotos. La carrera estaba pues para hacer un cambio de estrategia justo cuando Romain Grosjean, si no recuerdo mal, en la curva que se cambió, en la curva número 15, perdía los frenos, la hacía rectos, iba a la puzolana, quedaba en el medio de una escapatoria que se hace a muchísima velocidad, con lo cual volvíamos a tener safety car virtual, teníamos que sacar ese coche de ahí, con lo cual volvíamos a ralentizar la carrera y era un momento interesante en el cual pilotos que habían salido con las ruedas blandas en las primeras vueltas, lo que decidían era intentar montar unos compuestos duros y alargar lo máximo posible esos compuestos duros para ver si podían hacer menos paradas que sus competidores. Por ejemplo, en estas estrategias pues han ido prácticamente todos, menos habría que destacar a Max Verstappen, que estiraba un poco más su parada buscando hacer otro tipo de estrategia. No, Ricciardo era el que cambiaba más tarde, efectivamente, sí, justo. Luego, pues a lo largo de la carrera veíamos un poquito cómo los equipos iban observando los unos a los otros mientras nadie pues pone una táctica muy distinta a los demás, más o menos iban controlando los temas de las ruedas y veíamos destacable pues eso, la remontada que se veía obligado a hacer Nico Rosberg. También seguíamos atentos a Fernando Alonso, que seguía ganando posiciones a base de hacer una buena carrera, bastante regular a nivel de vueltas y con mucha cabeza. Y que veíamos la diferencia que se producía a mediados de carrera es cuando Max Verstappen se la jugaba con las ruedas blandas, cuando todos ya se habían deshecho del juego de blandas, iban a por duras y estaban buscando pues ganar la carrera o llegar lo más arriba posible estirando las vueltas de los neumáticos.
Esto obligaba, bueno, pues a Max Verstappen a conducir rápido, a intentar ganar las máximas posiciones posibles con los neumáticos que llevaba e intentar pues sorprender al resto de pilotos, a su compañero Ricciardo, a Kimi, por ejemplo, que estaba más o menos en su zona, cambiándoles la estrategia. Con estos cambios de estrategia, estas estrategias distintas que tenían algunos pilotos, Hamilton se veía la obligación de, digamos, volver a subir el ritmo de la carrera, no relajarse, puesto que, claro, tenía que observar bastantes estrategias distintas, bastantes variables distintas que podían pues ponerlo un poco en aprietos si había cualquier problema, con lo cual, bueno, pues como decía, volvía a exigirle más a su Mercedes. Y hacia la parte final de la carrera, hacia la vuelta, bueno, faltaban unas 15 vueltas, esa exigencia extra que le pedía el coche terminaba en que el coche rompía, se incendiaba el motor por un derrame de aceite, reventaba, pues abandonando Lewis Hamilton, dejando pues a los dos Red Bull en las primeras posiciones y a un Nico Rosberg intentando pues robarle los máximos puntos posibles a su primer rival, que es Hamilton, y que la verdad es que ha aprovechado el alemán bastante esta carrera. Las últimas vueltas eran una batalla constante entre Dani Ricciardo y Max Verstappen. Si bien no hubo adelantamientos, Max Verstappen sí que ha estado apurando hasta el final para intentar alcanzar a su compañero de equipo y adelantarlo, pero finalmente el piloto australiano ha sido capaz de mantener la posición. Ha llegado en esa primera posición que conseguía con el abandono de Lewis Hamilton. Segundo ha sido Max Verstappen. En tercera posición llegaba Nico Rosberg, que en la última tanda pues conseguía pasar a Kimi Raikkonen, que había estado un poquito discreto en toda la carrera. Se mantenía en esa cuarta posición. Valtteri Bottas lleva en quinta posición. Sergio Pérez era sexto. Séptimo Fernando Alonso, después de haber salido último. La verdad es que la carrera y los cambios y sobre todo, bueno, pues el buen hacer del piloto español le ha aupado a esa posición. Nico Hülkenberg era el octavo. Noveno Jenson Button con el segundo de los McLaren. La verdad es que un muy buen fin de semana para McLaren. Y en décima posición entraba Palmer con el Renault. A partir de ahí, pues ya teníamos fuera de los puntos a Sainz, a Ericsson, a Massa, a Kvyat, a Verlaine y a Ocon. Quedaban fuera durante la carrera pues Nasser, Hamilton, Gutiérrez, Magnussen, Grosjean y Sebastián Vettel en la primera vuelta. En cuanto a cosas destacables, teníamos también un encontronazo en el cual Nico Rosberg se veía sancionado por un adelantamiento bastante ajustado con Kimi Raikkonen, si no recuerdo mal, y que la verdad es que, bueno, eso podría ser un poco discutible y sobre todo también habría que comentar pues esa primera vuelta en la cual, si bien nos metimos en anteriores carreras con Max Verstappen cuando hizo esa salida tan arriesgada, en este caso pues tenemos la salida arriesgada de Vettel. No sé cómo queréis empezar, si comentamos la carrera y luego nos metemos en esas polémicas o directamente, bueno, pues si queréis ya nos metemos a eso y ya vamos sacando todo. Yo primero felicitarte siempre por tus crónicas, Dani, que siempre he sido muy fan de tus crónicas y cada vez que no estás te echamos de menos. Vamos con la polémica. De entrada, la salida, ¿no? El toque, Vettel, Rosberg y de por medio Verstappen, ¿no? De primeras, yo creo que evidentemente pues el que causa todo esto es Vettel. Y en este sentido, pues ahora me acuerdo de lo que pasó en Rusia, ¿no? Cuando él blasfemó sobre Kvyat y por poco lo echa de la Fórmula 1, ¿no? Y yo no sé si lo dije así, pero recuerdo que si no lo dije, lo pensé seguro que, vamos, no puedes copiar hacia arriba porque en un momento dado puedes llamarte Vettel, Alonso, Senna, Prost, como quieras, que
en una circunstancia puedes llevarte a un piloto por delante sin tú realmente igual no querer hacerlo y le arruinas la carrera a otro, ¿no? Y hoy te toca a ti, mañana igual, pues haces y que le toque a otro, ¿no? Pues vaya tú la casualidad que aquí le tocó a Vettel, ¿no? Y le arruinó la carrera a Rosberg. Eso por un lado. Sí, sí es cierto que Vettel, a diferencia de otros, por ejemplo, pues sigue ya de partida, pues nada más salirse del coche, cambiarse e ir a hablar con la prensa, pues se disculpó con Rosberg, lo llamó por teléfono, que sí que yo soy el culpable, le ha arruinado la carrera a Rosberg, disculpa, sí, muy bien, en sentido perfecto, en contraposición de Verstappen, que la verdad que yo realmente por el comentario de decir que Vettel entró como un loco, que es como un idiota, le metería sanción, porque tío, vamos a ver, este tipo de conductas, o sea, ¿qué me estás contando, Verstappen? ¿Es un semidios aquí o qué? ¿Un semidios o un dios? Yo cuando escuché que tampoco, si me dices que fue como lo de Grosjean en Bélgica en el 2012, creo que fue, que aquello, bueno, fue en línea recta y por poco la palma Alonso, pues vale. Pero aquí Vettel tampoco es que entrara ahí a cuchillo, ahí venga, va, ¿no? Era un hueco imposible, no había ninguna otra forma, era suicida, pues vale, mala suerte, le tocó a Rosberg y adiós, pero tampoco fue tan ahí como un loco, como si fuera un idiota, no sé. O sea, ahí, desde luego para mí las palabras de Verstappen fuera de lugar y incluso sancionables, o sea, en plan, ¿qué haces llamando idiota? Y si en vez de Verstappen fuera Alonso que llamara tonto a otro, pues también, o sea, aquí nada de insulto que te están escuchando no sé cuántos millones, ¿no? O sea, trágate eso, tío, y encima que tampoco te ves muy involucrado tú, que es Rosberg que le orina la carrera porque él está pensando en el campeonato y empieza a insultar a la madre que parió a Vettel, pues aún lo entiendes, ¿no? Pero en este caso el que blasfema es Verstappen encima, o sea que sí, que tuvo que dar un volantazo a apartarse un poquito, pero vamos, tampoco... Para mí, pues sí, actuaron tres sanciones, o sea, tres sanción de tres posiciones para Japón para Vettel y bien, en sentido bien. Yo estoy de acuerdo con la sanción porque últimamente lo están sancionando todo. Pero realmente creo que todas estas cosas deberían de tenerse como lances de carrera. No solo lo de Vettel, sino lo de Rosberg de después y lo que ha ocurrido en carreras anteriores, ¿no? Pero están sancionando absolutamente todo. Y ellos son los que ponen la tabla de medir y bueno, así que bien sancionado. No sé, yo de Vettel lo digo muchas veces, ¿no? Saliendo tan atrás, pues es cuando te puedes encontrar con problemas. Lo mejor para no encontrarse con problemas es salir en la primera línea y desgraciadamente Ferrari no está siendo capaz de ello. Esto lleva a estas cosas y de resultas de todo esto, pues Vettel ahora mismo está por detrás de Kimi Raikkonen, ¿no? Yo no sé si Kimi ha recuperado la forma y vuelve a ser el que era o es mucho mejor que antes o es o son las actuaciones de Vettel las que están encumbrando a Kimi, ¿no? Y con respecto a Verstappen, yo entiendo que lo de idiota, o sea, creo recordar que lo dijo por la radio, ¿no? Sí, No claro. fueron declaraciones después. Después las tiraba más sutiles, ¿no? Con lo del tetracampeón del mundo, ¿no? Pero que también era lo que comentaba Rosberg, ¿no? Un tetracampeón del mundo hace esto. Pero bueno, yo estando en el coche, si bien tampoco me gusta, no me gusta para nada, lo entiendo un poco más, ¿eh? Lo entiendo un poco más en el fragor de la batalla. A fin de cuentas, Verstappen también estábamos todos pendientes de a ver por qué sale bien el tío, entonces a ver si era capaz de tal y a fin de cuentas también perdió unas cuantas posiciones por culpa de ese incidente, ¿no? Entonces que en un momento dado el tío con la adrenalina hasta los topes en la primera curva pues diga eso sobre Vettel, no es que esté bien, pero bueno, tampoco le daría excesiva importancia. Me fastidia mucho más otras cosas que hace el niño este, ¿no? Yo pienso que la primera, lo que dice
Verstappen es que está deseando de que por fin se tome con alguien que no sea él. Entonces, ha recibido muchos palos y ahora ha visto la oportunidad de meter jaleo contra otro que no fuera su propia persona. Y en parte lleva razón, porque yo creo, tú dices, Emma, que no es que entrara a lo loco, es verdad, no ha sido como otras veces, pero sí se parece muchísimo al incidente que hubo en Spa, que se cuela por el interior de una curva de 90 grados, donde tú, ¿qué piensas hacer cuando llegas al vértice de esa curva? ¿Qué piensas? ¿Tomarla como si estuvieras con un coche de rally? ¿Derrapar encerrado con la rueda de atrás y como, no sé, como cuando las persecuciones de coches por las calles de Nueva York, que cogen las curvas de 90 grados derrapando? Tú no puedes entrar con un coche por donde entra Vettel ni por donde entró en aquella vez Verstappen. Entonces, si tú te metes por ahí a esa velocidad, es que tú luego necesitas seguir recto. Tú no puedes dar la curva. Y si sigues recto, te vas a llevar a todo el que tenga dando la curva en ese momento por el lado. O sea, me parece una tontería. O sea, no una tontería, me parece una metedura de pata de Vettel, pero como un camión. Y por ahí se está diciendo que no es un fallo para un tetracampeón, que no es propio de un campeón del mundo 4 veces, pero ahí es donde denotamos que por mucho 4 veces campeón del mundo que ha sido, Vettel es Vettel. O sea, ha sido lo de que ha sido 4 veces campeón del mundo, ha sido una anécdota, porque como bien están diciendo los compañeros en el Telegram, la mayoría de las victorias han sido saliendo de primera línea y olvidándose de lo demás. Este chico no se ha curtido en lo que ahora se está curtiendo más que en los 4 años que ha sido campeón del mundo. Ahora es cuando está bregando en la segunda, la tercera línea, en la cuarta, en la salida. Ahora es cuando se está enterando de cómo funciona esto por ahí dentro. Yo creo que cualquier piloto, aunque no haya sido campeón del mundo y que, por ejemplo, del tipo Barrichello, tipo Button, aunque fuera una vez, o Un Weber. un Weber, todos estos pilotos no han sido 4 veces campeón del mundo y estoy seguro de que no pecarían de eso. O sea, que a mí que no me valga, es que no es propio de un 4 veces campeón del mundo. No, ha sido 4 veces campeón del mundo de aquella manera, ¿vale? O sea, no. O podemos comparar que porque sea 4 veces campeón del mundo, lo podemos comparar en inteligencia y en ese, digamos, saber estar en una carrera con, por ejemplo, Alain Prost. ¿Lo podemos Pero, comparar? pero a mí eso no me vale porque yo he visto como Alonso, que es un dios para aquí, para muchos de Telegram e igual para uno de aquí del podcast, pues ya era 2 veces campeón del mundo y se ha saltado una salida. Y eso es de parvulitos. O sea, vamos a ver, o sea, todos tienen errores. Como si tienes 30.000 campeonatos del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que uno no se puede ir largo y llevarse a uno por delante? ¿Uno no puede hacer un stop and go? ¿Qué pasa? ¿Que eres dios aquí? Ya, pero la diferencia es cuando estás metido en muchos fregados. Y Vettel últimamente está metido en demasiados fregados. ¿Por su culpa o por no su culpa? Pero es la diferencia, ¿no? Para mí. O sea, por supuesto que un error, y conste que yo empecé diciendo que para mí no es sancionable. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, es sancionable teniendo en cuenta la vara de medir que están usando. Es la primera curva. Para mí es muy distinto también en la largada, justo eso, en la primera curva, la tensión de ese momento, que lo que ocurre después, ¿no? Pero por eso lo disculpo también un poco más. A fin de cuentas, en esta ocasión, el mayor perjudicado fue él. Bueno, Rosberg claramente también, porque al final se hubiera llevado, o sea, a Rosberg la mala salida, bueno, la mala salida no, porque realmente Vettel salió muy bien, pero bueno, esa mala maniobra justo en la primera curva le ha costado 10 puntos a Rosberg. Ahora mismo Rosberg le podía sacar 10 puntos más de los que le saca Hamilton. Imagino el cabreo de Rosberg al pensar todo esto, ¿no? Pero ya te digo, o sea, Vettel este año e incluso el año pasado se está viendo metido en demasiadas situaciones de este tipo, ¿no?
Y vale, Alonso, pues sí, se pudo haber saltado una salida y tal, pero esos son errores muy puntuales que yo creo que Vettel en este caso está cometiendo demasiados. Y está cometiendo demasiados y le está costando un montón de puntos. Va, eso es otro tema. Que Vettel está en otra cosa diferente. Y la prueba está que Raikkonen va por delante de él. Lo mejor es el primer indicativo de que aquí falla algo. O Raikkonen de repente ha surgido de sus aguas y aquí es el número uno de Ferrari, o Vettel ha bajado el nivel. O las dos. Que de todas Bueno, no formas... sé, yo diría de cambiar de tema porque hay varios, ¿eh? Aquí Sí, sí. cosas que hablar. No, solo decir que, claro, claro, decía por ti el tema de Bélgica. Claro, en Bélgica al final que concluimos que era que estaba bien como lo dejaron, que era que no sancionaron ni a Verstappen, ni a Raikkonen, ni a Vettel, porque al final pues todos intentan hacer la curva. Es verdad que, como decía Porti, ahí Verstappen, pues, tío, ¿cómo es dar la No, curva, no? lo de Spa con el criterio que están aplicando al resto debería haber sido sanción. Claro, claro. Ahora lo ves ahora y dices, ¿qué pasa? Que lo de Spa no es sancionable, o sea, que Verstappen no provoca que... No, es que en ese caso es que Verstappen... Bueno, al final Verstappen se acaba librando, es el tema, ¿no? Eh, Después, ¿cuál es la siguiente? La siguiente ya sería la de... La de Rosberg y Rosberg. Raikkonen. Pues esto, en su remontada épica, que la verdad ahí en eso sí que estuvo bien Rosberg, ¿no? O sea, se quedó último y empezó a remontar, claro, teniendo el coche que tiene. Es cierto que le quedó tocado, pero claro, es lo típico. Bueno, se quedó tocado y perdió 10 puntos de carga. Vale, muy bien, gracias. Pero es como si Sí, me pero dices, de todas formas es un poco lo de Vettel, ¿no? En la anterior. Empezó, o sea, se quedó último, Rosberg. Yo creo que incluso por detrás de Massa, que salía desde el pit lane, y acabó tercero. O sea, por mucho Mercedes, eso tiene su mérito, ¿eh? sí, sí, bueno, pero acabó tercero porque falló Hamilton. O sea, falló Hamilton, no estaba Vettel, en fin. O sea, también acabó tercero. O sea, si todo fuera como debería haber ido, de aquí Rosberg sale perdiendo el liderato. Pero claro, le petó el motor a Hamilton, que eso será lo último que comentemos. Porque en su lucha ascendente, Rosberg se topó con Raikkonen. Y bueno, pues en la segunda curva no lo adelanta, hace espacio porque la verdad no había espacio, porque si llega a haber espacio no se toca. O sea, hace espacio y se toca con Raikkonen, lo adelanta y bueno, pues investigación y 10 segundos de sanción para Rosberg al final. La verdad es que viendo la reacción de... Es verdad que no pusieron ningún tipo de comunicación de radio de Kimi y después cuando le preguntaron a acabar la carrera a Kimi y decía, bueno, pues, le pusieron la sanción de 10 segundos, pero da igual porque no hubo ningún cambio. Con lo cual me hace pensar que tampoco fue para tanto, ¿no? Igual si en vez de Rosberg es Verstappen, Kimi entra en cólera, ¿no? Porque ya, ya se ha encontrado demasiadas veces, ¿no? Con Verstappen, pero la verdad es que Rosberg está comiendo todas las sanciones. O sea, haga lo que haga, le meten sanción. Es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza. O sea, una vergüenza que se sancione a Rosberg por eso. Eh, es que, es que, es que no hay por dónde cogerlo, porque es que ese adelantamiento vale que no ha sido limpio, pero de ahí a que que sea un adelantamiento sancionable, hay mucho, ¿eh? O sea, es que lo hemos hablado muchas veces, es que Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen es que te da el espacio, si es que te deja el hueco y luego llega perfectamente al llegar a dar la curva y va medio coche ya a Rosberg por delante. Kimi Raikkonen es el que en vez de dejarle espacio e intentar dar la curva los dos a la vez, intentar y adelantarle la siguiente curva, lo que hace es cerrar la puerta y chocarse. O sea, que es que, mira, es igual. A mí me recuerda mucho, es a la primera curva, no, no la primera, a la segunda curva de Monza,
O sea, cuando vienes la recta de tribuna y tienes la chicane, vosotros recordáis cómo se producen ahí los adelantamientos. Se apura la frenada, uno va por dentro, otro va por fuera, y el que consigue meter primero el morro en la segunda curva se da por adelantado. Pues aquí ha sucedido lo mismo. Lo que pasa es que aquí Raikkonen no se lo espera. Pero Rosberg llega, mete el morro perfectamente en la curva y es Raikkonen el que le da. No sé, de verdad, es que no sé qué sancionan ahí. Yo lo comenté durante la carrera que como la sanción llega justo después, o sea, por un lado tarda bastante, pero después cuando lo sancionan es justo después de que Hamilton abandone. Y a mí de verdad, o sea, incluso después lo comentaron también en la retransmisión. Lo comentaba, no sé si era Pedro de la Rosa. O sea, realmente si Hamilton hubiese seguido en carrera hubiesen sancionado a Rosberg. Pero es más. De decir, no vamos a dejar que Rosberg puntúe tanto para mantener un poco la tensión del campeonato, ¿no? O sea, para que vayan las cosas más apretadas. Menos mal que al final Rosberg fue capaz de sacarle esos 13 segundos a Raikkonen y ahí te iba a decir, normalmente en este tipo de cosas yo tenía visto 5 segundos, pero ¿qué pasa? Si el pantan 5 segundos, pues es como, ya que le pones, ponle 10 segundos para al menos dejarle la puerta un poquito abierta a Raikkonen de que le pueda coger, ¿no? Y que pues esto, que adelanta a Rosberg, ¿no? Normalmente suelen poner 5 segundos, o sea que han adaptado la sanción para dar la posibilidad a Kimi de poder superar a Rosberg, que al final no pudo ser, ¿no? Ojo. A mí me parece una vergüenza, porque es que es como lo que dicen, porque yo de verdad que no entiendo cómo se han podido siquiera investigarlo. Bueno, investigarlo está bien que lo investiguen, pero vaya. A ver, sí, lo investigan porque hay una colisión, no, pero, o sea, Kimi se produce el incidente porque evidentemente en la primera frenada de primera curva Rosberg ni lo intenta, es que no lo intenta porque va detrás. Están trazando la primera curva, lo va cogiendo a Rosberg, o sea, Rosberg le quita distancia a Kimi y ya cuando van a trazar la segunda dice Rosberg, pues me tiro porque lo quiero adelantar ya porque quiero a ver si... No, pero me tiro porque Rosberg me ha dejado sitio para tirarme. No, me tiro porque, o sea, Kimi no le intenta cerrar en la segunda curva porque ya mira por el retrovisor y dice, este tío está muy detrás, ya no me va a tirar el coche en la segunda curva. Claro, o sea, es decir, error de Kimi. Porque es que encima luego cuando llegan justo en el momento de... O sea, creo recordar que es el alerón de Kimi que choca, o sea, se da contra la rueda de Rosberg. Es decir, claramente está Rosberg por delante. Con lo cual, es que yo no entiendo cómo han podido sancionar eso, a no ser que sea eso, o sea, en plan tácticas de decir, vamos a joder otra vez a Rosberg y vamos a seguir con un campeonato apretadito. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar en este deporte si sancionamos esto? Es que, claro, que si ponemos el nivel aquí, que ya que es de por sí difícil adelantar en este deporte, o sea, si ya esta tontería la sancionamos... A ver, que tú lo ves, delante Rosberg no llega a estar, pero ¿qué pasa? Que pues la trayectoria es la parte interior de la curva, con lo cual dices, pues si se tira por el interior... Es más, te voy a poner primero, te voy a dar dos cosas. Mira, cualquier piloto no le hubiera dejado el espacio que le deja Kimi a Rosberg en la primera curva. Eso es lo primero. Y segundo, si ya una vez le ha dejado ese espacio, yo te puedo decir pero es que le deja ese espacio porque la trayectoria normal para hacer esa curva es la que hace Kimi. Es Rosberg la que no hace una trayectoria para ir lo más rápido posible. Hace esa trayectoria para adelantar a Kimi, evidentemente, pero la trayectoria normal de esa curva es la que hace Kimi, que la hace porque, como insisto, ve la recta, se produce la frenada y dice, bueno, aquí Rosberg está muy lejos, pues no me va a intentar adelantar y ya se concentra en trazar la segunda curva. Yo te digo a ti que 15 pilotos de los 22 en esa situación le hubieran tirado el coche a Kimi Raikkonen. Que sí, o sea, lo que intento decir es que pero igual no, igual es mucho, pero quiero decir que
más que sancionar a Rosberg, que más genialidad de Rosberg que tal. O sea, que al final se produce, o sea, se tocan porque, pues mira, incidente de carrera, se tocaron, tío. Rosberg, o sea, Kimi no se pispó y Rosberg se tiró y, bueno, pues mala suerte, se tocaron, chao. Pero es que además para adelantar lo que no puedes hacer es seguir la trazada normal. Si sigues la trazada normal no hay un Ya, solo ya, ya. adelantamiento. O sea, tú lo que tienes que aprovechar es precisamente eso, es cambiar la trazada, poner nervios al otro. O sea, para mí el error, o sea, la culpa del adelantamiento la tiene Kimi. Y que Pero luego sí. no le dejó, o sea, no le dejó espacio a Rosberg y Pero- por eso se dieron. O sea, es que... Porque no se lo espera. Porque no se lo Claro. espera. O sea, porque es que yo estoy seguro que Kimi además no es un piloto que haga eso. O sea, yo estoy seguro que es que él no se espera de que Rosberg le tire el coche ahí. Claro, O sea, claro, o sea, porque o sea, sí, tú ya piensa que que Rosberg no le va a tirar el coche y que si no, a ver, Kimi, vale, se ha llevado a Bottas puesto en Sochi, vale, pero normalmente pues no se suele llevar a nadie ni suele provocar ningún incidente, no, así. Normalmente él se suele llevar la peor parte. Pero Pero es que vamos, con sus aperturas de puertas ya le ha pasado esto varias veces con Bottas, le ha pasado con Verstappen, le ha pasado con muchísimo, le ha pasado con Massa. Es que es un piloto que cuando va solo, es un piloto fantástico para cuando él va solo, pues va marcando sus vueltas rápidas, va ahorrando neumático, coge sus trazadas limpias, pero no es un piloto que se briegue en la lucha contra otros pilotos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque pues pasa cosas como esta, que él da por hecho de que otros pilotos no se van a tirar por el hueco que él deja, y así se lleva y se mete muchas veces en los follones que se mete. de todas formas, o sea, en la propia reacción de Kimi, que yo no blasfemo por la radio, porque si llega a blasfemar, imagino que lo pondrían en la Exacto, retransmisión, ni después exacto. la prensa, la verdad, no sé si porque era Rosberg, pero la verdad, no, o sea, simplemente por eso, ya digo, pues vale, me tocó, y después es cierto que el coche sí igual se quedó tocado y no pude ir más rápido, vale, tú qué digas, pero, tío. Ya sabemos que la Fórmula 1 no es un deporte de contacto, pero a veces, tío, por situación de incidente de carrera, No, pues nos yo ahí no tocamos. estoy de acuerdo, ¿eh? La Fórmula 1 es un deporte de contacto simplemente porque son carreras de coches. Pero si hay Y en las carreras contacto, de coches hay contactos. O sea, es que, joder, ¿en qué categoría no hay contactos? El problema de la Fórmula 1 es que han hecho los coches con tantos apéndices que en cuanto te tocas con un coche se rompe cualquier apéndice. Pero eso no es o culpa pinchas una rueda. Claro, A pero ver, eso no es culpa del deporte. O sea, es que yo de verdad, o sea, deporte yo de de toda la vida contacto, he visto roces y golpetazos entre coches, o sea, en ese plan. Bueno, y ahora, solo por ir, por ir saliendo de este bucle, os recomiendo que escuchéis en otros podcasts, por ejemplo en Motorland, han hecho un estudio, hay uno que se ha preocupado de ello, Diego Zorrero, lo podéis seguir en Twitter, se ha preocupado en, en seguir los comisarios que sancionan estas cosas, ¿vale? Y ha salido un estudio en el que casualmente, siempre que sanciona a Rosberg, es un comisario inglés, y justo cuando se libra a Hamilton de que le pase lo mismo, también está de comisario un comisario inglés. ¿Qué es casualidad? Yo creo que no, sinceramente. O sea, los números son muy cantosos. Yo ahora mismo de memoria no recuerdo, pero yo cuando lo escuché aportó pruebas que cantan ¿Qué lo muchísimo. dice en el último episodio? Es que aún no lo Sí, escucho. sí. A ver si lo escucho. Sí, vamos, ha ido siguiendo las circunstancias más que han creado polémica en los últimos grandes premios, a quién se ha sancionado, a quién no, y quién era el comisario, y es muy cantoso, ¿eh? Muy cantoso. En fin, bueno, Hamilton lo sospechábamos, ¿no? Pero bueno, para mí lo triste es que siempre van a por Rosberg, ¿no? Y encima el pobre tiene la poca picardía o sea, en las declaraciones, sí, bueno, el adelantamiento fue un poco tal, casi como
reconociendo su culpa. Pero, tío, yo no sé, yo de verdad es que A ver, para lo mí, único que dijo es que fue agresivo, y sí, fue agresivo. sí, pero lo decía de una forma o no sé, yo lo escuchaba y decía, joder, tío, o sea, Sí, agresivo hay que ser. Si eres piloto de Fórmula Uno, o sea, es como lo del valor en la mili, ¿no? Ya viene por defecto. Si no sí, eres pues, agresivo, no eres piloto de Fórmula Uno. Los adelantamientos todos tienen que ser así, no no, pueden ser como con porque, DRS, un Mercedes o un McLaren. claro, porque es verdad, Juan, es que el adelantamiento vale que no ha sido de los más limpios de los que se producen, pero eso no quita de que sea ilegal. O sea, ni Claro. siquiera sancionable. Vale que sí, ha habido ahí un toque, pero ahí es donde hay que estudiar quién lo podía haber, quién se podía haber ahorrado ese toque. Y yo creo que él, una vez que la sanción no le ha perjudicado, porque en verdad con esos 10 segundos eh, sigue manteniendo la tercera posición, yo creo que él lo que ha intentado es pasar por encima de cualquier polémica. Porque todo, como dijo Fernando Alonso, ya ahora encima todo lo que proteste va a caer más sobre ti. Sí, Ujú. porque al final eso no es lo que queda o sea, de Sepang, de este Gran Premio. Lo que queda de Sepang es la rotura de motor de Hamilton. Es lo que queda en la mente de todos. Vamos, porque acabando no, en la vuelta 40 y tantas de 56 creo que son, en la 40 más o menos, le peta el motor a Hamilton y ahí acaba su carrera, ¿no? Y es cierto que eso provoca que entren en box pues el propio Rosberg, los dos Red Bull y tal, lo que nos privó de, por ejemplo, ver si Verstappen, evidentemente no, porque Verstappen se encontró con Ricardo, que a mí me sorprendió. Yo pensaba que le iban a decir a Ricardo que dejara pasar a Verstappen, porque en teoría Verstappen iba, según su estrategia y según estaba rodando y tal, para encontrarse con Hamilton hacia final de carrera. Y la verdad me sorprendió que Ricardo lo aguantara. Y claro, después viendo la situación de que se cae Hamilton, pues ahí Red Bull estaba poniendo el pecho ahí de orgullosos, que nosotros permitimos a nuestros pilotos disputar la victoria, ¿no? Todos orgullosos Sí, ahí. no, realmente ahí el abandono de Hamilton le vino como anillo al dedo a Red Bull, porque hubiera sido, o sea, tenemos que tener, o sea, bajo mi punto de vista, Ricciardo como mucho iba a ser segundo. Sin embargo, Verstappen estaba luchando por ganar la carrera, ¿no? Por ganarle a Hamilton. Y el rival de Hamilton era Verstappen. Entonces, si al final mmm, no se produce la victoria de Verstappen por culpa de que Ricciardo no le deja que lo adelante, o sea, no se deja adelantar, Red Bull iba a tener que dar explicaciones e íbamos a tener la polémica esa. O sea, que yo creo que ahí Red Bull respiró cuando vio que Hamilton ya no iba a ganar y entonces daba igual que fuese uno o el otro. Perfecto, pero también tuvo valor, ¿eh? Desde mi punto de vista Red Bull, porque todas esas vueltas, o sea, todos esos intentos de adelantamiento, ese tramo de varias curvas seguidas en paralelo y entrando por aquí, entrando por allá, sucedió cuando todavía Verstappen estaba luchando con Hamilton. Con lo cual, no haber dado órdenes de equipo, se lo reconozco a Red Bull ahí que se la jugaron. Y que no le hayan dado órdenes de equipo, yo entiendo que es por todo lo que le debían a Ricciardo de carreras anteriores, ¿no? Bueno, a orden del equipo le dijeron que no fueran gilipollas y se tocaron, básicamente, lo que suelen decir a todos, pero que realmente, o sea, Verstappen lo intentó, ¿no? Hay un par de veces y tal, pero no de la forma que nos tiene acostumbrado con otro tipo de pilotos, ¿no? Donde, por ejemplo, en la primera vuelta, justo antes de lanzar el Virtual Safety Car, Verstappen adelantaba a Button en la tercera curva, o sea, no se lo piensa. Y aquí Uh -huh. con Ricardo, pues sí que se lo pensó un poquito, ¿no? Es cierto que lo intentó, pues sí, lo intentó, pero se lo pensó un poquito más. Y la Pero verdad Emma, que...
Tú si hubieses estado en el muro de Red Bull, Yo, ¿no le hubieras dicho a Ricciardo que se sí, dejase sí. adelantar? Yo es que pensaba que le iban a decir a Ricardo, apártate y deja a Verstappen porque igual podemos pescar la victoria. Que iba en esa intención. Habría que ver qué pasaría, ¿no? Pero Verstappen, la proyección de su estrategia y la de Hamilton, que tenía que parar otra vez más, sí o sí, era de que se iban a encontrar. Igual Hamilton lo tapaba. Aparte, era guay verlo porque por primera vez íbamos a ver un poco Hamilton versus Verstappen, de tú a tú, que aún no lo hemos visto hasta la fecha, ¿no? Y la verdad que tenía interés por ver lo que pasó hasta que, pues vaya, mira, petó el motor de Hamilton, que esa es otra, porque nada más... Bueno, la verdad es que justo cuando... Creo que estaba adelantando, doblando a un McLaren, ¿no? Creo que era el de Baton, y justo estaba hablando por la radio Hamilton de que a ver si saca más banderas azules y de repente le rompe el motor y es cuando pinchan solo ese trocido en el directo. Ya cuando hacen el resumen y las otras televisiones tienen acceso a toda la conversación de radio, o sea, durante toda la recta estaba hablando con el equipo, ¿no? Pero en directo solo pincharon el no, 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 no. Ujú. Y bueno, después sus declaraciones nada más salirse de toda esta situación, diciendo que, bueno, dando pie a conspiraciones de que en el equipo no quieren que este año gane Hamilton, pues la verdad, bueno, enseguida le hicieron rectificar y tuvo que publicar en Facebook que no, él confía ciegamente en el equipo y tal. Que la verdad, yo creo que, vamos, si hay alguna manera de no hacer una conspiración, o sea, si hay alguna manera de que fastidiar a algún piloto, no haces que pete el motor en la vuelta faltando 20 vueltas. Habrá formas más calladas de fastidiar a un piloto que a la enfrente de todos y cuando está liderando hacer que pete el motor. Lo que pasa es que Hamilton empezó en la Fórmula 1 en McLaren con Alonso y aprendió que hay formas de fastidiar a un piloto, que se puede hacer. Y debe tener la conciencia poco tranquila, que ahora piensa que se lo están haciendo a él. Correctísimo. Sí, o sea... Y rápido le hicieron rectificar porque, bueno, pues que, vamos, porque aquello ya empezaba... Joder, solo le faltó decir, mira, aquí Toto Wolff me miró con cara rara antes de empezar la carrera y cosas así, ¿no? La verdad es Pero, que pero bueno, yo creo que esto no queda en estaba caliente, dije esto, ahora rectifico y aquí se olvida todo. Yo creo que si tú eres capaz de decir hombre, no, yo que creo que lo hizo con la intención está clara, que en las carreras que queden su coche sea un misil. Ahora vamos a ver cómo el coche de Mercedes, porque va a estar ante el escrutinio de todos de que no vaya a ser que Mercedes meta la pata con su coche, después de visto lo que vimos aquí, ahora el coche de Hamilton va a ser un misil. Mercedes se va a asegurar de que todas las tuercas sean nuevas, que aquello esté engranado al milímetro, que no falle nada, y el coche de Hamilton en las carreras que quedan va a ser un misil. Pero yo creo que de eso ya se encargan ahora, ¿eh? Que sí, pero ahora van a hacer más hincapié de la normal. sí, pero yo me vengo a referir que no se puede permitir que tengas en tu fila a un piloto que diga esas cosas. O sea, ni aunque luego pida perdón, pero si ya te sale de dentro el decir que tu equipo te está saboteando, mm, hostia, es que esto no se arregla con un perdón, me equivoqué, estaba caliente, ¿eh? Pero ¿qué vas a hacer, Encima a un Porti? ¿Qué equipo vas a que le ha hacer? hecho campeón del mundo 2 veces seguidas. Ya, pero ¿qué vas a hacer? O sea, y Hamilton le dirá, ¿y qué me hiciste en Mónaco hace 2 años cuando me hiciste parar y quedé de gilipollas cuando iba liderando? O sea, es que las hay para todos. Ya, es cierto que Hamilton le debe todo, porque, vamos, tal, pero bueno, aquí hay para todos los bandos. O sea, también Mercedes ha metido la pata con Hamilton, pues sobre todo lo de Mónaco, ¿no? Dándole la victoria justamente a Rosberg. Yo creo, como decía algún compañero aquí en Telegram, yo creo que Mercedes no le debe nada a Hamilton. Eso es como lo del Multi-21 de Vettel y Weber aquí, que también estaba claro que lo de Vettel, vamos, que en ese caso Horner le dijo a Vettel cede.
cede de tus intentos de adelantar a Webber, y Vettel al final adelantó a Webber y ganó la carrera, y aquello era, pues mira, desobedeces a tu team principal y te quedas con cara de guay de tener de tu compañero. Claro, está claro que en circunstancias normales, pues al piloto le dices, pues tío, mira, vete para casa, pero claro, Vettel era campeón del mundo, no sé qué, pues aquí igual, al final tienes que tragar. Sí, yo lo que, no sé, el tema, estas cosas deberían solucionarlas dentro, ¿no? Y yo me imagino que a Hamilton le habrán echado una bronca internamente. Lo que pasa es que públicamente tampoco podrán decir, pues ahora se va a enterar Hamilton. No, tendrán que solucionarlo por dentro. Y ya tienen un bocazas, que es el propio Hamilton. El resto, mirad, no sé si escuchasteis las declaraciones después de la carrera de Niki Lauda, que decía que lo disculpaba, no, que seguro que están sacadas de contexto. No sé si escuchasteis esas declaraciones, ¿no? Restando la importancia. La gente que las piensa, pues las piensa, y el Hamilton, pues no. Y ya está. Desde luego se ve que ha salido bastante caliente del incidente, de ese coche que le ha roto en esta carrera, y bueno, pues ve fantasmas donde seguramente no los hay. Y como decía Porti, el tema de que, bueno, pues él cuando empezó la Fórmula 1 pues ya tuvo sus roces con Fernando, y ahora pues parece que le ve las orejas al lobo de que alguien le haga lo mismo. Juan, Y que sea lo ha dicho Juan, perdón. Oh, perdón, eso, bueno, lo ha dicho Juan. Da lo mismo que lo haya dicho. Vamos, o sea, bueno, habrá que ver un poco que se calme Hamilton, y bueno, las siguientes carreras lo que tiene que dar es espectáculo y cerrar la boca, que es que es por lo que le pagan, para que veamos correr como estaba corriendo hasta ahora. Y no sé si tenéis alguna cosa más que comentar, algún detalle que se nos haya quedado en el tintero, porque si no, pues podemos seguir ya con el Gran Premio de Japón y finalizar un poco el podcast, que hoy, como teníamos noticias, la carrera interesante y tenemos el previo de Japón, nos está quedando un poco largo. Nada, yo muy rápidamente, pues nada, para mí los dos mejores pilotos fueron Rosberg y Alonso. No da tiempo mucho a comentar de Alonso. Y el que a mí me gustó mucho fue Bottas, que con un coche que ya está por detrás de los Force India, con esa estrategia me parece que también quedar quinto es un resultado más que notable para el Williams. Estrategia de una parada nada más. Él y Palmer fueron los únicos pilotos que solo hicieron una parada. A mí me gustaría sobre todo destacar la primera vuelta de Fernando Alonso, que ha sido otra lección de pilotaje de esta que tiraremos de ella dentro de unos años. Y bueno, con un coche que no es el Mercedes ni el Ferrari, pero ya vemos que saliendo del puesto 22, pues en una vuelta adelantó a 10 coches. Y ya no solo eso, es con la confianza que atravesó el lugar donde se produjo el primer incidente entre Rosberg y Vettel, que solo se veía humo, y atravesó el tío por medio en plan accidente de la NASCAR. Y nada, muy bien. Y luego ha sido ha sido un disfrute verlo pelear, adelantar, bien, no sé, ha traído muchos recuerdos. Y adelantó en el Mundial de Pilotos a Massa con esta carrera. Correcto. Bueno, pues simplemente para cerrar un poco la parte del post carrera, recordar clasificaciones con Nico Rosberg en primera posición en pilotos con 288 puntos. 265 tiene Lewis Hamilton, tercero es Dan Ricciardo con 204, por detrás ya está en cuarta posición Kimi Räikkönen con 160, Sebastian Vettel quinto con 153, 147 tiene ya Max Verstappen en sexta posición, y a partir de aquí pues ya queda un poco descolgado. Séptimo Valtteri Bottas 80 puntos, Sergio Pérez octavo 74,
Luego Nico Hülkenberg noveno con 50, Fernando Alonso décimo con 42, 41 tiene Felipe Massa, posición decimoprimera, decimosegundo es Carlos Sainz con 30, decimotercero Romain Grosjean con 28, Daniel Kvyat decimocuarto con 25, decimoquinto es Jenson Button con 19 puntos, y luego a partir de aquí, bueno, Kevin Magnussen con 7 puntos, Jolyon Palmer con 1, Pascal Wehrlein decimoctavo con 1 punto y Stoffel Van Dorn con 1 punto, cerrando la clasificación. Estarían Esteban Gutiérrez, Marcus Ericsson, Felipe Nasser, Rui Arianto y Esteban Ocon, que no han sumado todavía puntos esta temporada. En cuanto a constructores, los 553 puntos tiene el equipo Mercedes, segundo es Red Bull con 359, tercero es Ferrari con 313 puntos, luego ya tendríamos un escalón por debajo de estos dos a Force India, cuarta posición con 124, seguido de Williams, quinto con 121, luego estaría McLaren, sexta posición con 62 puntos, por encima de Toro Rosso, que es séptimo con 47, y por encima de Haas, que es octavo con 28. Luego estaría Renault con 8 puntos, luego tendríamos ya pues en décima posición a Manor con punto y Sauber todavía sin puntuar en lo que va de temporada. Y pasamos al Gran Premio de Japón. Gran Premio de Japón que obviamente es fuera de Europa, se disputa en el horario local adecuado al mediodía de Japón, con lo cual, Manuel, los horarios van a ser de madrugar. Sí, los primeros entrenamientos el viernes a las 3 de la mañana, los segundos entrenamientos a las 7 de la mañana, el sábado los terceros a las 5 de la mañana, la clasificación 8 de la mañana y el domingo la carrera a las 3 de la mañana. En cuanto al DRS, decir antes... La carrera a las 7. Sí, la carrera a las 7. ¿Qué dije? ¿8 de la mañana? No, dijiste a las 3. Pues sí, la carrera a las 7 de la mañana. En cuanto al DRS, decir que aquí en Malasia hubo un cambio. No sé si os fijasteis que al final en Malasia antes había 2 puntos de detención y este año cambiaron a un único punto de detención para las 2 zonas que eran las 2 rectas, que a mí me parece la verdad demasiado. Daba más juego como estaba antes, ¿no? Te adelanto en la primera y en la segunda te contraadelanto, ¿no? O al menos lo intento. Y la verdad que aquí el que ganaba la detención primera tenía una ventaja de la leche, ¿no? Con las 2 rectas ahí con el alerón adelantado, pues no te digo, ¿no? Y aquí en Japón, ya por de serie, nunca llegamos a tener 2 zonas de detención ni de activación, porque únicamente tenemos una zona de detención que es antes de la chicane que da pie a la recta de meta. Y la zona de activación pues es la línea de meta llegada, ¿no? Salida. Y en cuanto a los neumáticos, pues los mismos neumáticos que fueron a Malasia van para Japón, duro, medio y blando. Y al igual que Malasia, 2 juegos obligatorios de duros para aquí, para Japón. Con lo cual los pilotos van a tener que utilizar el duro sí o sí en carrera. Y en cuanto a la elección, pues quizás la nota así más salvaje es por ejemplo la de Vettel en concreto, que lleva 3 duros, un medio y 9 blandos, y el resto pues lleva 3 medios, 4 medios. Digamos que Ferrari va más agresivo que el resto. Sí, Raikkonen también se carga de blandos, pero bueno, hace un cambio, ¿no? En vez de 3 y 1 de duro y medio, lleva 2 y 2, va un poco más nivelado. Luego hay otros equipos que sí que van a, bueno, dos medios, pero con 4 duros y 7 blandos, más o menos. Pero bueno, lo normal viene siendo, o lo que mayormente se ha cogido, son 7, 8 blandos, más o menos pues casi a la par. Diría quien ha cogido 4 duros, 3 medios, quien ha cogido 3 medios o 3 duros, 4 medios, bueno, más o menos en estados nivelados. Pero desde luego, Emma, lo que tú dices, ¿no? Sebastian Vettel, que va con un único medio y lo arriesga todo pues a los blandos y coge un extra de duro, aparte del que ya tenía que coger. Es así el que más destaca en estrategia. Recordar que el año pasado... Juan. Perdón. No, que quizá un poco los que rompen esta estrategia son los Red Bull, ¿no? Que llevan solo llevan 6 blandos.
Sin embargo, llevan 4 duros, 3 medios y 6 blandos. O sea, son quizá con diferencia los que apuestan por los neumáticos más duros y no tanto por los blandos. O sea, fijaos la diferencia. De Red Bull a Mercedes hay 3 neumáticos blandos de diferencia, ¿eh? Ferrari lleva 9, es decir, van, digamos, a por tiempos rápidos o a muchos cambios durante la carrera, mientras que los Red Bull confían más en los duros. Red Bull parece que quiere hacer una parada menos que el resto si le es posible, ¿no? De ahí que... Le va a estar difícil a Ricciardo, ahorrar como hizo en esta carrera un blando durante la clasificación. También puede ser problema de temperatura de Ferrari, ¿eh? En Japón seguro que calor desde luego no va a ser frío y quizá para ellos les es más fácil calentar los blandos que los duros y ese puede ser un motivo también, ¿eh? ¿Sabéis la previsión de tiempo para Japón? Sí, da un 80% de agua daban, ¿eh? Hasta ayer me parece. No sé, pero como es tan cambiante esto, o sea... Pero realmente... un 80% de lluvia es una apuesta arriesgada. O sea, vamos, parece que... Sí, pero bueno, igual hoy es lo de menos son los 80, hoy es neumáticos, 80, llega el viernes y resulta que es el 5, ¿sabes? Que no sabes aquí. Aparte en Japón pues suele haber cambios bastante rápidos, ¿no? Recordar que el año pasado ganó Hamilton, bueno, casi todos fueron a 2 paradas, pero en concreto ganó Hamilton con una estrategia de medio duro, que bueno, claro, el año pasado no había 3 compuestos, con lo cual no llevaron el neumático blando, ¿no? Sí, además este año con lo duro que están saliendo toda la gama, es impensable que Ferrari, aunque no llueva una gota, que Ferrari vaya a hacer 3 cambios. No lo creo, ¿eh? Fíjate si son duros. Didi, Juan. No, ¿este circuito qué le va más? ¿Es más de Ferrari o es más de Red Bull? Hombre, debería ser de Red Bull. Uh-huh. Este circuito debería ser más de Red Bull. O sea, si ya en Malasia le han dado burundanga a Ferrari, pues aquí en Japón pues, incluso te diría que Red Bull va a estar luchando con Mercedes. Yo creo que, por ejemplo, el primer sector no ve quién se lo quite a Red Bull, eso casi seguro, ¿eh? Uh-huh. O sea, debería ser. Por consiguiente, aquí McLaren, aunque Alonso ha estado suavizándolo en las últimas horas, debería ir bastante bien. Sí, de todas formas, es un circuito que gusta mucho a los pilotos, ¿eh? Un circuito de pilotos veteranos que yo creo que aquí le gusta mucho a Baton, le gusta a Alonso, yo creo que aquí es un circuito que a muchos pilotos les gusta y les gusta dar aquí el máximo, ¿eh? Uh-huh. Promete ser entretenida. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no lo que hacemos ya es cerrar este capítulo que nos ha salido un poquito más largo de lo habitual. Nos hemos ido hora y media, pero bueno, hemos comentado eso, lo que se ha cambiado de la normativa ya casi para los próximos meses, porque ya casi estamos cerca del 2017, ya finalizando esta temporada. Hemos comentado lo que ha pasado en Malasia y lo que sabemos del Gran Premio de Japón. Eso, si no tenéis nada más que comentar, es el momento de cierre. Yo simplemente pues me despido, os dejo con mis compañeros que os van a recordar las formas de escribirnos, de contactar, de hablar con nosotros, y que va a estar todo disponible en desdevox.es, que es la página de este podcast, donde digamos que tenemos el centro neurálgico de todo. Un saludo y hasta luego. Yo por mi parte os recuerdo que podéis encontrarnos en Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Nuestra web, desdevox.es, y si nos queréis enviar un email, desdeboxespodcast@gmail.com. Esperemos que Japón sea como mínimo tan divertida como la pasada.
Efectivamente, y así que además lo podamos aprovechar el nuevo método de contacto que tenemos ahora, que es el grupo de Telegram, y que esta última carrera, al menos yo he podido disfrutarla, además de en directo, pues de los comentarios de todos nuestros amigos en el grupo de Telegram, y la verdad que ha sido una pasada y muy divertido. Así que, bueno, os esperamos en el grupo de Telegram y después de la carrera de Japón. Un saludo a todos.